Tal vez el objetivo del conversatorio es un poco dar el contexto de cómo estamos avanzando en la región para aprovechar esos afloramientos superficiales que tenemos y definitivamente hacer un uso más eficiente del recurso energético renovable y disponible que tenemos en la región. Entonces, tal vez voy a iniciar con Gabriel primero, luego con Randall, si me pueden ayudar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estatus del marco regulatorio respecto a geotermia y los usos directos en sus países? Gabriel, tal vez si nos Va. ayudas con esa respuesta. Bueno, les comento, en el tema de uso directo, lo he comentado con varias personas. El tema lo tenemos bastante, es como un niño sin papá en Guatemala. Es un vacío legal que tenemos. Anteriormente existió un marco regulatorio de la energía geotermia, ¿verdad? Como tal, pero al entrar la Ley General de Electricidad en el año 96, se quedó todo, ¿verdad? Y de hecho, ahorita tengo la Ley General de Electricidad, en su artículo 8 habla que es libre la instalación de centrales generadoras. Me voy a enfocar, lo más fuerte que tenemos nosotros es en el tema de generación de energía eléctrica. Entonces tenemos esta parte, ¿verdad? Que cuando son mayores de 5 megavatios, tienen que tener una autorización de uso de bienes de dominio público para la prestación del servicio de generación. Y para eso yo me voy al artículo 4, perdón, no soy abogado, pero como estoy en medio de ellos, me toca sabérmelas casi que todas. Yo me voy al artículo 4 del reglamento de la Ley General de Electricidad y ahí están las solicitudes de autorización de uso de bienes de dominio público y pues es específicamente un capítulo de autorizaciones en donde está cuáles son los requisitos que deben de darse, cómo se deben de darse, a quiénes se les dan, hay autorizaciones temporales, hay plazos máximos, esas autorizaciones temporales se vencen, obviamente, tienen un año de vigencia. Básicamente creo que sería eso para generación, luego ya tenemos para transporte y distribución, pero como aquí el tema es ese. Ahora bien, para el tema de incentivos fiscales, sí tenemos también reglamentado esa parte, que nosotros tenemos la ley de incentivos fiscales. Y ahí lo que hace es quita impuestos en la etapa de análisis, en la etapa de preinversión, en la etapa de inversión y en la etapa de operación. Entonces, hay un incentivo fiscal acá en Guatemala para promover la energía renovable, no solo la geotermia, la renovable. Me voy a quedar ahí. Creo que eso sería como que lo más importante, los dos aspectos más importantes del tema de reglamentación para geotermia. Pero sí hay que recalcar de que nosotros el tema de uso directos es algo que hablamos con el ministro Pimentel. Él es abogado y me decía, veamos quién más podría ver este tema, si lo ve el Ministerio de Agricultura o si lo ve el Ministerio de Economía también, en conjunto, obviamente, porque nosotros somos los rectores en temas energéticos, pero no así en este tema, ¿verdad? Entonces, es un impasse que tenemos en Guatemala. Únicamente sería José Mario. Gracias, Gabriel. Randall, te repito la pregunta. Básicamente estamos hablando sobre el estatus del marco regulatorio respecto a la geotermia y los usos directos. Si nos puedes hacer un contexto de cómo está la normativa allá en Costa Rica. Adelante. Gracias, José Mario. Yo para esta pregunta en específico pidieron que presentara un par de diapositivas, te las voy a compartir en este momento. En específico, en el marco regulatorio que tenemos en Costa Rica, primero empezar con lo más básico. Costa Rica tiene alrededor de 371 focos volcánicos y 350 volcanes. Lo que pasa es que en Costa Rica solamente tenemos 5 volcanes activos. Se habla que en Costa Rica estamos con una capacidad alrededor de unos 665 megawatts en lo que es alta entalpía. De los últimos años hemos hecho análisis y hemos encontrado 9 zonas en el país donde podríamos explotar la energía geotérmica. El potencial de esta energía geotérmica en lo que se refiere a alta entalpía, el problema que tenemos es una limitante, ya que la mayoría de ella nace en volcanes que se encuentran en parques nacionales, y los parques nacionales en Costa Rica tenemos una regulación especial que prohíbe su explotación. En ese punto, esta es una parte del mapa del país. Estas son las 9 zonas que ya están identificadas. Son estudios que empezaron en los 70s y que al final de cuentas, ya para los 90s empezamos con la primera perforación de lo que hoy se conoce como Complejo Geotérmico Miravalles. Nuestra normativa vigente inicia desde la constitución política del país, donde se habla que tenemos soberanía total sobre todos los bienes que tenga Costa Rica, y esto indica que los recursos geotérmicos no tienen ninguna afectación en lo que se conoce como dominio público. ¿Esto qué quiere decir? En palabras más sencillas, que no hay ninguna limitación para utilizar los recursos geotérmicos desde la Constitución. Sin embargo, la Asamblea Legislativa de Costa Rica tiene que decir cómo utilizarlos. De esto pasamos al Código de Minería. Específicamente, el artículo 4 del Código de Minería habla sobre que los recursos geotérmicos están reservados para el Estado.
y que solo podrán ser explotados a través del Estado mismo o de algún tercero por medio de un acuerdo o ley o de alguna concesión especial. Pero el mismo Código de Minería de Costa Rica hace referencia a una ley, pero no dice cuál ley. Entonces encontramos ahí el primer vacío hace algunos años cuando comenzamos a analizar esto, de que ya nuestra ley de minería habla de que existe el recurso geotérmico, pero no dice a cuál ley se refiere a la hora de poder utilizarlo. La ley que declara el interés público de los recursos geotérmicos, que es del 76, ya habla de que este recurso geotérmico es aquel que se acumula en el agua del subsuelo del país y que puede ser utilizado a altas temperaturas, pero tampoco define qué es alta temperatura o alta presión. Este código de minería, que es nuestra única referencia actual, sí hace hincapié en que se requiere una ley específica para poder reglamentar el uso de la geotermia. Y ahí es donde encontramos que tenemos un vacío legal en el país para el aprovechamiento para lo que sería bajas presiones y bajas temperaturas, lo que podemos hablar de baja entalpía. Tenemos además la Ley Orgánica del Ambiente que establece que a través del Ministerio de Ambiente y Energía se tienen que dictar las medidas para lo que es la investigación, exploración, explotación y desarrollo del recurso geotérmico. Y de aquí nace la idea de que el MINAE tiene que desarrollar una ley para uso en baja entalpía. Estamos en este momento en un proceso que GIZ nos apoyó muchísimo y otros organismos internacionales. Ya tenemos una propuesta de ley para uso directo del recurso geotérmico. La última versión estaba lista para diciembre del año anterior y para marzo de este año ya teníamos que tenerla preparada para presentarla a la Asamblea Legislativa de Costa Rica. ¿Qué es lo que pasa? Que se viene cambio de gobierno, la ley se queda un poco atrás entre todos los puntos importantes que había que manejar y sale un problema grave, una mala interpretación de los diputados del anterior gobierno, donde cuando en la ley se habla de perforación, piensan que es un tema de daño ambiental y la ley se queda un poco atrás. Este gobierno sí ha sido claro de que va a volver a impulsar esta ley de uso directo de recursos geotérmicos. En específico, la ley lo que busca es reglamentar el aprovechamiento del recurso a lo que se conozca como media, baja y muy baja temperatura. O sea, específicamente baja entalpía. Y el desarrollo del mismo va a ser para uso industrial, turístico, agrícola y doméstico. Se busca con eso también incentivar la descarbonización del sector industrial. Y ya hablamos de dominio público, ya decimos, ok, el recurso geotérmico puede ser utilizado en el país, tanto en territorio nacional como en su mar patrimonial, si se llega a encontrar yacimientos. La propuesta de ley ya establece de qué manera se puede aprovechar el recurso geotérmico. Ya hablamos de títulos habitantes de concesión, de permisos y de inscripción. Y específicamente en el de inscripción, ya hablamos que el recurso geotérmico de baja entalpía se puede aprovechar en sistemas petrotérmicos, que son aquellos que inyectan agua a presión, hasta 30 metros de profundidad. Y también hablamos de prospección, que es la búsqueda de estos yacimientos, también hasta 30 metros de profundidad. La ley también que estamos proponiendo ahora ya habla de los estudios hidrogeológicos que se tienen que hacer para encontrar los yacimientos, de la evaluación del impacto ambiental que puedan tener las mismas, de cómo se podrían registrar empresas perforadoras, los pozos exploratorios, dónde se pueden desarrollar en el país y dentro de qué estaciones o parques nacionales se podría eventualmente trabajar este tema, garantías de cumplimiento ambiental, las solicitudes de permiso, la demostración del potencial de exploración. No es llegar nada más a decir quiero venir a explotar este punto, tiene que haber una demostración clara del mismo. Instrumentos económicos, ya que si va a haber un aprovechamiento de algún recurso natural, el Estado va a establecer instrumentos económicos para el mismo, lo que conocemos en Costa Rica como un canon de energía específicamente para geotermia, y una verificación en la interferencia con algún proyecto que tenga el Instituto Costarricense de Electricidad. Tenemos una ley específica que habla sobre el aprovechamiento en alta entalpía de lo que podría ser el ICE de esta energía, y la ley, como ya toca media y baja entalpía, busca que no haya interferencia con los proyectos del ICE. El punto más importante de la reglamentación que buscamos hoy establecer en Costa Rica es que ya definimos valores que antes no teníamos. Uno de los principales problemas, creo que don Héctor también lo tocaba, es el montón de teoría a nivel internacional que tenemos y no sabemos identificar en qué valores podemos trabajar la baja y la media entalpía. Ya para esta ley, lo que está por 140 grados centígrados, superior a 140 grados centígrados, es uso en alta entalpía y esta ley no lo toca. Hablamos de media temperatura entre 70 y 140 grados centígrados, baja temperatura entre 30 y 70 grados centígrados
y muy baja temperatura, que son aquellos que se encuentren por debajo de los 30 grados centígrados. El otro marco regulatorio que ahora estamos estableciendo en Costa Rica, que es de suma importancia, es la Ley de Promoción y Regulación de los Recursos Energéticos Distribuidos a través de energías renovables. Esta ley en específico ya habla de los 4 recursos energéticos que se pueden explotar o utilizar en Costa Rica. Hablamos aquí de generación distribuida para autoconsumo, de almacenamiento energético, de vehículos eléctricos y respuesta de la demanda. Es importante ver que el objetivo de esta ley ya es condicionar de alguna forma cómo se puede establecer actividades productivas para el acceso, la instalación, la conexión y la interacción de los recursos energéticos distribuidos, como con fuentes renovables. Y en la misma ley ya define qué es fuente de energía renovable. Dentro de ellas ya habla del gradiente de calor natural. Entonces, ya una ley que ya está establecida en el país hace alrededor de unos 6 meses, ya toca el tema que podemos utilizar baja entalpía para generar electricidad. Y también se establece lo que es el generador distribuido, que es cualquier persona que puede utilizar un sistema de generación para autoconsumo de pequeña escala con fuentes renovables para su uso propio. Entonces ya tenemos también una nueva regulación que nos permite hacer esto. En específico en Costa Rica, lo que vamos con el MINAE en este momento es trabajar primero proyectos piloto para lo que pueden ser los ciclos ORC. Específicamente queremos con esto generación eléctrica en media entalpía y bombas de calor geotérmico. Esos son los 2 grandes proyectos o los 2 grandes pilotos que estamos tratando de establecer aquí en el país. Y este sería el marco regulatorio que tenemos actualmente, don José Mario. Muchas gracias, don Randall. Definitivamente muy amplia la presentación. Quiera, para cerrar esta interacción, tal vez le pediría a Ana Lucía una breve reflexión. Si bien la GIZ nos ha apoyado mucho con estos temas, no genera los marcos regulatorios, pero sí los conoce. Tal vez, Ana Lucía, ¿cómo podemos realmente aprovechar y tal vez haciendo un enfoque hacia la industria? Porque realmente en nuestros países hay mucho afloramiento superficial. Aquí estamos hablando de cuando se necesita hacer una perforación, de cuando se necesitan los permisos de impacto ambiental, pero ya muchos conocemos que el calor está disponible y lo podríamos utilizar. ¿Alguna reflexión al respecto que nos ayude a mejorar estos marcos regulatorios? Adelante, por favor. Muchas gracias, José Mario, por la pregunta. Y tal vez quisiera devolverme un poquito para comentarles que, bueno, el proyecto de cooperación que estamos nosotros implementando en los 8 países miembros del SICA ha venido trabajando desde el 2016. Y si yo me devuelvo hacia esa fecha y veo hacia atrás, creo que hemos evolucionado y creo que ha habido un avance importante en cuanto al nivel de conocimiento y conciencia, aunque todavía falta mucho, debo de recalcar. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tal vez en las agendas de las autoridades de gobierno de los diferentes países el tema no estaba en agenda del todo. Pues bien, el aprovechamiento de la geotermia para generación de electricidad se ha dado desde hace muchísimo tiempo en la región. Tenemos países que tienen grandes experiencias en cuanto a la generación de energía eléctrica a partir del recurso geotérmico. Sin embargo, el tema de los usos directos sí llegó a ser un tema novedoso, diferente y muy desconocido. Entonces, si bien todavía no hay marco regulatorio, efectivamente, lo más cercano a esto creería yo que es la propuesta que acaba de presentar Randall en Costa Rica sobre un proyecto de ley específico para los usos directos. Sí existe ya una mayor conciencia y un mayor interés por parte de las autoridades en cada uno de los países de aprovechar este recurso. Creo que lo mencionaba Héctor en su momento, cada país es diferente, no podemos verlos a todos con el mismo lente. Y la forma en que podemos avanzar, sin duda alguna, implica y requiere proyectos demostrativos. Me alegra mucho escuchar a Randall decir que están muy claros y enfocados en que quieren tener ejemplos, en que quieren tener implementaciones. En el caso de tener proyectos demostrativos, me parece que es un muy buen paso y en donde el sector industrial puede verse realmente muy, muy favorecido. Nosotros acompañamos y hemos acompañado diferentes estudios de factibilidad y de prefactibilidad para llegar a un punto en donde se pueda avanzar hacia la realmente implementación de esto y esperamos en los próximos meses poder compartir con ustedes casos de éxito implementados. Tenemos algunos proyectos ya funcionando, por así decirlo, con emprendedores del sector privado en la región, que creo que en un conversatorio posterior ustedes podrán escuchar de primera mano la información de esto, pero sin duda alguna es importante con el acompañamiento adecuado
dar ese paso hacia la implementación de proyectos que puedan ser ejemplo e inspiración a otros y que sobre todo sean rentables, que sean sostenibles, que tengan un sentido, ¿verdad? Obviamente nadie va a entrar a una actividad sin que éste tenga una retribución adecuada. Entonces, nosotros desde la Cooperación Alemana estamos ahí para hacer ese puente entre el sector privado y entre el gobierno. Sabemos, como decía antes, no tenemos marcos regulatorios todavía. Sin embargo, este acompañamiento que nosotros podemos dar para inclusive que quien decida levantar esa mano y decir quiero un proyecto, pueda ir paso a paso y generando información y conocimiento adecuado, tanto para las autoridades de gobierno como para otros industriales que puedan y que quieran incursionar en el desarrollo de algún proyecto en su país. Muchas gracias, Ana Lucía, por ese aporte. Tal vez en la línea de lo que comentaba Ana Lucía, consultarle a Gabriel, ¿cuál es el nivel de cooperación que debería existir entre el sector público, privado y la academia? ¿Y qué se necesita para realmente poder aprovechar estos recursos? Si bien ya nos explicaste que la óptica de Guatemala ha estado muy enfocada en lo que es la generación eléctrica de alta entalpía, de nuevo recordemos que mucho de esto es afloramiento superficial y con excavaciones de 3 metros ya podría estar disponible. ¿Disponible para qué? Para situaciones de climatización, tanto de industria alimenticia como de industria agrícola. Y es importante que, digamos, empecemos por lo que es más factible. Entonces, Gabriel, ¿cuál es tu visión y qué se necesita de esa cooperación entre el sector público, privado y la academia para que esto logre avanzar? Danos tu óptica. Adelante. Ok, perfecto. Voy a hacer también uso de un par de slides rapiditas del uso de la energía geotérmica en Guatemala, ¿verdad? Hablaba con el ministro por este tema y decía, mira, ¿qué hacemos? De hecho, hay 3 temas que la verdad es de que cuesta un poco entender porque hay mucho que hacer y a veces es un poco complicado. Uno de ellos es el tema geotérmico, porque no depende directamente del gobierno todo. Y qué bueno la pregunta que hacías, ¿qué pasa con el gobierno central, verdad? Porque aquí también entra, por ejemplo, los gobiernos locales, entran la academia, entra el sector privado, entran, pues si me voy a generación de energía eléctrica, entran también, muchas personas no quieren arriesgar una inversión sin un PPA, ¿verdad? Sin un contrato. Pero también tenemos que reconocer que en Guatemala hay muchas manifestaciones. Por ejemplo, aquí hay algunas fotos de balnearios, ¿verdad? Con agua geotérmica aquí en Guatemala. Por ejemplo, las aguas georginas en Quetzaltenango, muy buenas, ¿verdad? Y la verdad es que Guatemala tiene muchísimo. Hay un lugar que me recuerdo también, es en un lago, en donde si uno se mete un poco más como a la tierra, ya se empieza a calentar y empieza a calentarse más y uno sale y como ya es agua fría, entonces se empieza a enfriar y entonces uno se queda a la temperatura que quiera, ¿verdad? Si se mete más, hay mucho más calor, ¿verdad? La verdad es que hay muchas cosas acá interesantes en Guatemala. Ahora bien, creo que no se ha aprovechado el potencial que tiene Guatemala, tanto para generación de energía eléctrica como para usos industriales o usos directos. El tema de los proyectos demostrativos definitivamente son importantes. Lo que conversábamos con el ministro, en la parte de ser abogado, es economista, en mi caso soy ingeniero mecánico electricista y tratábamos de hacer match ahí en las decisiones que se fueran a tomar. Hablábamos de una economía circular. O sea, ¿a qué me refiero con esto? De que pues Guatemala sigue muy interesado en el tema de generación de energía eléctrica, porque sí lo tengo que comentar muchísimo más que el de uso directo, por la arista que nosotros vemos, pero hablábamos de un tema de economía circular y ver que en esos proyectos se pudieran generar usos industriales o algún proyecto demostrativo y que ahí mismo pudiera generar algún proceso y ver algo. Únicamente Guatemala tiene 2 plantas de generación de energía eléctrica, que es UNIL, una 24 megavatios, y Ortitlán de 25.2 megavatios. Acá también está un listado de quiénes son los usos industriales o recreativos que se tienen, ¿verdad? Por ejemplo, está Monolit, curado de productos de concreto, Agroindustria de la Laguna, deshidratación de frutas por medio de la utilización de agua caliente, que genera aire caliente para su deshidratación. Lemonex, Sociedad Anónima, deshidratación de limones directamente con vapor extraído de un pozo. También hay otra que en San Miscael, creo yo, que me acabo de enterar, no estuvimos tan involucrados en ese proceso, creo que es secado de frutas, no estoy tan seguro de eso, y de usos recreativos, esto que les comentaba, ¿verdad? Aquí solo mencioné 4, pero sí hay muchas, ¿verdad? Acá en Guatemala. Hemos tenido ya varios acercamientos hace unos 4 o 5 años, creo yo, con GIZ para poder ver de despegar esto, donde estuvo la academia,
estuvo el sector privado, estuvieron las instituciones públicas, porque no solo el gobierno central. Nosotros tenemos pues bastante rígido el tema de generación de energía eléctrica. Está gente de la Comisión de Energía Eléctrica, que es el ente regulador, del administrador del mercado mayorista, quienes administran el sistema. El INDE también, de ellos son las plantas, ¿verdad? Es como el ICE en Costa Rica o ENE en Honduras, ¿verdad? O la Comisión Federal de Electricidad en México. Entonces el INDE era el que anteriormente, antes de que se abriera el mercado de energía eléctrica, era quien hacía todo, ¿verdad? Pero ahora bien, hay que ver algo. Guatemala es un país que se va mucho por la ideología que ha tenido los gobiernos, que ha sido netamente derecha últimamente. Todo es a precios, todo es quién es el que da el menor costo. Y obviamente yo voy a poner a comparar, por ejemplo, una planta solar que se hace rapidísimo, o incluso una hidroeléctrica que tiene menos inversión, una hidroeléctrica pequeña, grandes, por el tema de conflictividad lo veo difícil, versus una geotermia que tiene un riesgo de inversión alto. Por ahí pienso yo que ha sido de que no ha despegado esto, ¿verdad? Por el modelo que nosotros tenemos en Guatemala, no hay como que algunas oportunidades, ¿verdad? Para esto. Y hay oportunidades para otro tipo de generación de recursos, ¿verdad? Generación de energía eléctrica. Pero en conclusión, creo que eso sería, ¿verdad? Ver, de hacer algún match. Yo me quedaría en el tema de economía circular para una probable solución. Jorge Mario, eso es lo que podría comentar. Muchas gracias, Gabriel, por esas apreciaciones. Tal vez en esa misma línea, Randall, te repito la pregunta. Básicamente, ¿qué se necesita o qué nivel debería existir de cooperación para que el sector público, privado y la academia nos ayuden a consolidar esfuerzos que fortalezcan el aprovechamiento de este recurso disponible en la región? Adelante. Según la experiencia que hemos tenido en Costa Rica, el principal problema que tenemos para aprovechar los recursos de cooperación internacional y las alianzas público-privadas es que formulamos mucha documentación, tenemos muchos estudios, pero nos hace falta llegar con la muestra real, con el proyecto piloto, con esa visión para que un industrial diga esto funciona, o para que podamos convencer al sector de los diputados, a los ministerios y demás y decirles, este es un proyecto real, así funciona, así se puede hacer una APP y así tenemos la capacidad de, a través de cooperación internacional, de traer expertos que nos ayuden a formular leyes o propuestas de decretos y reglamentos. Tenemos muchísimos ejemplos de esto. En los últimos años, por ejemplo, con el tema de electromovilidad, me pasó eso. Cuando tomé ese primer gran proyecto de electromovilidad para Costa Rica, teníamos 8 agencias haciendo cooperación para el mismo fin. Y todos los temas iban enfocados en un mismo documento que podías decirse, todos estaban haciendo lo mismo. Eso fue el gran problema. Un problema nace, obviamente, desde el sector público, desde los ministerios que tienen sus agencias de cooperación internacional, ya que a la hora en que le dicen a alguno de nuestras agencias, busque apoyo internacional para desarrollar un proyecto, un reglamento, un estudio, a final de cuentas se abre como la ventana y llegan muchos cooperantes al país, todos interesados en el tema, todos nos ofrecen ayuda y al final tenemos muchos documentos muy similares. Y gastamos el dinero en ese montón de documentos y no podemos al final de cuentas mostrar ese ejemplo, ese piloto, ese caso real de éxito. Ahora el cambio que queremos hacer con esto es, si buscamos el apoyo de la Academia de Cooperación Internacional y del sector privado, queremos que enfocarlo en que haya algo palpable y llevar ahí al ministro de Ambiente y Energía y que conozca el proyecto, llevar a los diputados y que conozcan el proyecto, que no vean una excavación gigantesca y digan, no, esto es destructivo para el ambiente. Como usted lo decía, don José Mario, una excavación 2-3 metros y una utilización de climatización, una utilización para el sector agrícola, para aguas termales, para acuíferos y demás. Lo que ocupamos ahorita es enfocarnos en proyectos demostrativos que digan al país, es posible, el país puede utilizar este recurso, tenemos alrededor de 2.000 megawatts cuando hablamos de baja y alta entalpía de capacidad total. Y el enfoque tiene que ser ahora dejar de consolidar tanto documentación, ya sabemos que el potencial existe, y hacer la parte demostrativa que le diga al sector privado, invierta en esto, puede sacar un buen negocio y es rentable para el país meterse en esta línea de explotación de energía geotérmica. Finalmente, para cerrar esta pregunta, Ana Lucía, vos desde el punto de vista de la cooperación, ¿qué nos hace falta en esas relaciones sector público, privado y academia para poder fortalecer y avanzar en este tema? Adelante. Gracias, José Mario. ¿Qué nos hace falta? Yo creo que mucho mayor interacción entre esos actores que estás mencionando. Desde la cooperación alemana
puedo darlo como un ejemplo. Hemos estado trabajando, bueno, en diferentes campos de acción que involucran a diferentes actores. Uno que podría mencionar es la participación de la academia. Pero como ya lo han mencionado acá, no podemos quedarnos en la parte únicamente de estudios. Sin embargo, son muy importantes. Necesitamos la información que nos dé la orientación de el tipo de proyecto que se puede desarrollar, la escala que se requiere y si el potencial que existe es el que va a dar abasto para esa necesidad energética que se tiene en un lugar específico. Existe ya una red, y me alegra decirlo, una red que se ha conformado a lo largo de los años de lo que nosotros hemos denominado Train the Trainers. Son profesionales, profesores, en su gran mayoría universitarios, que se han involucrado con un gran entusiasmo a conocer y a profundizar más en el tema específicamente de los usos directos de la geotermia y a tratar de mover el tema tanto de sus instituciones, pero también con el sector privado porque efectivamente no podemos quedarnos ahí en la parte únicamente de información que es muy valiosa y que se requiere, que se tiene que analizar con detenimiento para poder hacer las inversiones correctas y adecuadas, pero también con ese enlace hacia el sector privado. Entonces, ¿qué necesitamos? Mucho más ejemplos de dinamismo entre la actuación que tiene y el importante aporte que hace la academia a través de sus profesores, de sus estudiantes, con estudios que pueden estar realizando, con aportes en análisis de diferentes temas, porque aquí los usos directos de la geotermia requiere de una interdisciplinariedad increíble. No podemos hablar de que solamente un ingeniero mecánico o un ingeniero eléctrico, no, también se necesita un análisis, si estamos hablando de un, por ejemplo, de deshidratado de frutas, análisis a nivel microbiológico o análisis a nivel de nutrición, en fin, es muy interdisciplinario dependiendo de la aplicación y los usos, y aquí la academia tiene un rol importante siempre que sea por supuesto, en alianza y tratando de promover el desarrollo de las aplicaciones con el sector industrial. Y por supuesto, por otro lado, al sector industrial, levantando la mano y diciendo, me interesa, y ahí está la academia que puede hacer ese aporte tan importante. Creo que ya la región ha empezado a dar pasos muy importantes y en ese sentido, las cámaras y a través de FECAICA, este webinario y la relación que ya existe fundada, como les comentaba, de las universidades que ya han incursionado en estos temas, son una mina de oro que está ahí y que hay que saber explotar. Y nosotros como Cooperación Alemana hemos estado siendo un puente más para que se den esos intercambios, para que se dé ese aporte concreto y oficial, inclusive en donde nosotros somos tal vez testigos, ni siquiera directamente involucrados, un acuerdo de entendimiento entre, por ejemplo, la Cámara de Industrias en Costa Rica y la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Ingeniería, etcétera, para promover ciertos temas de introducción de tecnología al sector industrial, es algo fabuloso. Acuerdos que puedan existir entre universidades, inclusive con la UNAM. Ustedes ya pudieron escuchar al doctor Héctor Aviña hablando de los desarrollos que hacen, que han logrado desarrollar en México y cómo la experiencia puede ser trasladada. Es eso, es buscar como esas oportunidades y no quedarnos de lado el sector industrial solo aislado, ni tampoco la academia aislada, sino cómo podemos sumar esfuerzos porque todos tienen un gran aporte que dar al desarrollo de sus países. Y esta viene a ser una de las aplicaciones de un recurso renovable que de momento ha sido muy subutilizado en la parte de usos directos y que tiene un grandísimo potencial para todos, para el sector industrial, pero también para la academia, para los mismos gobiernos, y esto viene a solventar la sustitución de combustibles fósiles, por ejemplo, en materia de climatización de espacios o en materia de agua caliente sanitaria, en lugar de utilizar una caldera, por ejemplo. Ahí tenemos cómo abordar el tema, cómo reducir emisiones, cómo aprovechar de un recurso renovable y que tiene un impacto en los consumos, ¿verdad? A nivel de industria, por ejemplo. Entonces, mi mensaje, diría yo, es seguir fomentando este espacio de intercambios, pero sobre todo los enlaces directos entre los diferentes actores, la academia, el sector privado y el gobierno. Y nosotros como Cooperación Alemana tratamos de ser un puente entre estos tres actores para facilitar que los procesos puedan avanzar. Muchas gracias, Ana Lucía, por ese mensaje. Quizá ya para ir cerrando por temas de tiempo, me gustaría ver un poco de la visión hacia futuro de cómo aprovechar este recurso que nos permite hacer más eficiente el uso energético renovable que tenemos en nuestros países. Haciendo recapitulación a las palabras anteriores del doctor Héctor Aviña de la UNAM, él nos decía que definitivamente esto va a ser factible cuando logremos un cambio y una educación de modo que
las personas entiendan que el recurso está disponible y puede ser aprovechado de múltiples formas. En esa misma línea, Gabriel, en tu intervención anterior nos presentaste el tema del aprovechamiento del agua geotérmica para balnearios. Incluso es interesante que cuando vas a muchos de estos balnearios tienen habitaciones para que las personas se queden ahí un día, etcétera, pero esas habitaciones se climatizan con equipos que no necesariamente utilizan la energía disponible. Si tenés el agua a 140 grados, ¿por qué no la utilizas para climatizar también esas habitaciones? Tal vez, ¿qué nos falta? ¿Cuál es esa visión que debe impulsarse en nuestros países para que realmente podamos aprovechar esto de la forma más conveniente y considerando que toda nuestra región en conjunto tiene más de 5.000 megas que podría aprovechar en este tipo de recursos? Adelante, Gabriel. Bueno, solo para comentarte, José Mario, de hecho, el lugar que yo mencionaba, en Quetzaltenango, es una experiencia interesante porque tienen canales del agua hirviendo y se calientan, se climatizan con agua caliente, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que hace falta? Yo creo de que en el caso de Guatemala, creo que es primero lo primero. Se tendría que ver el marco regulatorio y definición de roles. Gracias, Gabriel. Te agradecemos tu respuesta. Tal vez, Randall, te cedo la palabra ahora a vos. La pregunta va en la misma línea y tal vez la aclaro un poco más. Pensando en un futuro, ¿qué es lo que nos hace falta para avanzar en esto? En especial en esos modelos de negocios que ya nos comentaron en presentaciones anteriores y que la misma Ana Lucía fue clara. Definitivamente la industria utiliza mucho estos circuitos frío-calor para muchas aplicaciones y si existiera un modelo de negocios que fuera rentable, que fuera sostenible, definitivamente esto es compatible con el medio ambiente. Entonces, ¿qué nos falta para avanzar ahí? Adelante, Randall. Pienso yo, José Mario, que lo primero es evitar el sesgo ideológico que a veces tenemos en países como Costa Rica. Ciertamente el lado ambiental pesa muchísimo y cuando los que hablamos desde el punto de vista de energía tenemos que hablar de explotación de recursos naturales, siempre hay un tipo de resistencia hacia cualquier intromisión para utilizar los recursos naturales de Costa Rica. Como les decía, cuando mandamos la propuesta de uso directo de geotermia, muchos de los diputados en ese momento dijeron no porque dicen algún punto perforación, no porque dicen algún punto explotación. Esas palabras, cuando las ven ciertas personas que son tomadores de decisión, tomando palabras que decía don Gabriel, son complicadas, porque aunque tengamos la información técnica que Ana Lucía decía es clara, es concisa y tenemos gran apoyo de cooperación en estos documentos que indican de qué manera podemos aprovecharla en todas las áreas productivas que hemos mencionado, ciertamente el impacto y el sesgo ideológico es muy alto. ¿Qué pasa con esto? Que lo que buscamos ahora es que haya un tipo de neutralidad tecnológica. Ahora hablar de aprovechamiento de recursos naturales. Ya no casarnos con una tecnología, ya no hablar únicamente, por ejemplo, de hidrógeno, no hablar únicamente de vehículos híbridos, no hablar únicamente de energía solar. Lo que buscamos en Costa Rica es que la ingeniería o las ideas salgan como la solución para que la economía salga adelante. Entonces, si hay industrias, si hay pymes o mini pymes que quieran entrar en geotermia o en uso directo de la geotermia, buscamos que tengan la capacidad total de poder hacer uso del recurso natural sin verse afectados por un marco regulatorio débil, que como les digo, en este momento estamos tratando de corregir con esta propuesta de ley, pero que ahora con una ley como la de recursos energéticos distribuidos, sí se permite que haya una aplicación en uso directo de geotermia. ¿Qué buscamos ahora para que esto dé el salto que nos hace falta? Buscar modelos de negocio que sean rentables, que sean atractivos para el sector industrial y para que en verdad la empresa cuando haga una inversión diga, tengo la capacidad de que al final estoy recuperando la inversión y me queda una vida útil muy larga de este proyecto. Eso es lo primero. Y lo segundo que buscamos con esto es ¿qué hace falta para que nuevas tecnologías ingresen al país y puedan ser utilizadas? Uno de los enfoques que estamos tomando es que en la ley de regulación de la energía que tenemos en Costa Rica, aplicar una exoneración a equipos para uso directo de la geotermia. Esperamos que para el próximo año ya podamos exonerar bombas de calor y es muy probable que sistemas, como les decía, de ciclo orgánico Rankine. Esto para producción de energía eléctrica. Entonces, vamos a dar un impulso a través de exoneraciones para ver si logramos convencer a los sectores de entrar a la geotermia, a usos directos. Y por otro lado, queremos hacer un acompañamiento, queremos estar ahí presentes cuando se inician los proyectos, queremos decirles, el gobierno apoya esto, el Ministerio de Ambiente y Energía apoya esto y seguir adelante. Y una idea general que tenemos para todos estos proyectos es que sean escalables.
que lo que se puede hacer en un lugar del país, otro lugar del país pueda copiar lo que se aprendió y decir, yo lo puedo aplicar en este lugar. Ese es nuestro enfoque que queremos hacer para poder propiciar el uso de los recursos geotérmicos. Muchas gracias. Y ya para cerrar, le sería la palabra a Ana Lucía, pero te voy a cambiar un poquito la intervención para que nos permitas seguir soñando con que esto es factible, vamos a alcanzar esos modelos de negocios y prontamente vamos a ver un mejor aprovechamiento. Ana Lucía, no sé si nos puedes contar qué acciones ha realizado y está realizando el programa para seguir fomentando los usos directos en la región y especialmente en el sector industrial. Adelante, por favor. Bueno, les mencionaba muy rápidamente, hay 4 grandes áreas en las que hemos venido trabajando en la región para tratar de mejorar esas condiciones que le permitan a los países y a las empresas, a la industria, aprovechar de este recurso de manera sostenible y sobre todo uso directo, por supuesto, del calor de la tierra. Como los comentaba anteriormente, seguiremos trabajando en ese acompañamiento que los gobiernos e instituciones de energía de los países así lo requieran en materia de marco regulatorio o de normativa. Y aquí tal vez hago el comercial para comentarles que justo en este momento se está llevando a cabo un estudio de diagnóstico de la situación que tiene cada país de la región en materia de usos directos de la geotermia, en materia de marco regulatorio. Pero más allá del diagnóstico es identificar esas necesidades y siguientes pasos que deberían de poder darse en cada uno de esos países. Entonces, en ese sentido, estaremos apoyando, insisto, a las instituciones que así nos lo manifiesten, esa necesidad de avanzar en marco regulatorio, o inclusive conversaba en algún momento con algunas personas que podría ser una buena idea, y en el caso de Costa Rica algo así también lo escuché, de avanzar en una norma, ¿verdad? Algo que tal vez es voluntario, pero que sea un primer paso mucho más inmediato y que esto pueda ayudar a generar una base clara para el sector privado, una norma que pudiera dar esa primera línea y que podría eventualmente ser acogida por otros países, ¿por qué no? ¿Verdad? Ya a nivel de estos train the trainers que les comentaba, hubo un primer esfuerzo importante de consolidar información de normas internacionales que existen en esta materia para hacer una versión en español y la idea sería que ojalá muy pronto pudiera contar la región con normas relativas a este tema. ¿En qué otros campos hemos trabajado y seguiremos trabajando? Obviamente proyectos demostrativos, y aquí nos faltaría tiempo para poder yo compartirles. Hemos hecho estudios de aproximadamente 15 proyectos, cada uno con un nivel de madurez e información diferente, pero muy contentos de saber que algunos de estos proyectos ya están en nivel de ingeniería de detalle y que la idea sería que puedan llegar a estar en funcionamiento, ojalá el otro año, sería muy bonito decirlo de esta manera, de diferentes aplicaciones. Quería mencionarles, por ejemplo, en materia de climatización, el Hotel Westin en República Dominicana arrojó números bastante interesantes de rentabilidad y tiene todo el sentido del mundo desde la óptica de cambio climático, desde la óptica económica, financiera. En fin, realmente las oportunidades están y nosotros vamos a estar ahí apoyando en los diferentes procesos. También hemos estado trabajando muy de la mano con Secasier, que tenemos aquí al director ejecutivo moderando este panel, en actividades no solo de webinarios, sino también próximamente en un proceso de capacitación que se va a llevar a cabo a nivel masivo, diría yo. Esto como una de las herramientas que tenemos para poder facilitar el conocimiento a más personas en la región y sobre las oportunidades que hay en los usos directos, pero el desarrollo también de otro tipo de herramientas de toma de decisión, por ejemplo, una que próximamente estaremos compartiendo con ustedes una vez sea validada la versión final, que es una herramienta que permite hacer una primera evaluación del nivel de madurez que podría tener o de sentido que podría tener el desarrollo de una idea de proyecto. Es una especie de checklist importante con información técnica y no tan técnica. Si un industrial está interesado y tiene una idea, esta herramienta viene a ser útil porque da una orientación general de si esa idea realmente tiene forma y sentido como para dar el siguiente paso.
hacia estudios un poquito más profundos. Entonces, son herramientas que hemos estado desarrollando y que estaremos poniendo a disposición de ustedes para el aprovechamiento del recurso geotérmico en general. Y también seguiremos promoviendo el intercambio de conocimiento, de experiencias, de foros como este con el sector privado, con la academia, con las instituciones de gobierno, organizando actividades y también facilitando la participación de autoridades y de empresas en eventos que existen a nivel internacional para que aprendan y conozcan de lo que se hace ya en otros países, pero también de que se pueda compartir de lo que ya la región hace y que pueda ser un espacio y una plataforma de intercambio y de experiencia y conocimiento en la región. Esas son como las grandes áreas en las que hemos estado trabajando y seguiremos haciéndolo. Muchas gracias, Ana Lucía, por esas aclaraciones, ampliaciones y apoyo que muestran a todos los países de nuestra región. También agradecerle a Gabriel y a Randall por sus impresiones, apreciaciones, comentarios. Felicitarlos porque sin duda esto es un trabajo que ha iniciado hace mucho tiempo, tiene que seguir, porque no es sencillo pasar de lo que vemos detrás de mi imagen, en este lado, una industria contaminante, utilizando recursos exógenos, recursos energéticos que cada día nos cuestan más, a una industria que utilice energías renovables y autóctonas de nuestros países. Animar a todos aquellos que quieran seguir esforzándose para que esto sea factible en nuestra región y sin duda facilitaremos desde todas nuestras organizaciones la información necesaria para que esto pueda ser utilizado en un futuro. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, José Mario. Muchas gracias a todos los participantes. Tenemos 3 preguntas en el chat que me gustaría que contestemos. Las voy a dirigir a cada uno de ustedes. Ana Lucía. Jacqueline Villeda pregunta: buenos días a todos. ¿Cómo pueden países como El Salvador aprovechar la energía geotérmica? ¿Hay potencial en el país? ¿Qué avances visualizan? ¿Qué le falta al país para aprovecharlo? Gracias por la consulta y para ahorrarnos un poquito de tiempo, comentar, sí, efectivamente El Salvador tiene un grandísimo potencial. Nuestro trabajo principalmente ha sido muy de la mano con la GEO, ¿verdad? Que es la institución en El Salvador que ha aprovechado en materia de generación de energía eléctrica el recurso geotérmico. Sin embargo, se tienen ya, digamos, algunos ejemplos de aplicaciones de secado, justamente con la fundación asociada a la GEO, Fundageo, un proceso de deshidratado de café. También ellos tienen algunos estudios para temas de pasteurización de leche, también aprovechando el recurso geotérmico, pero estamos también iniciando algunos estudios para trabajar con otras organizaciones en el sector privado y el aprovechamiento de la geotermia. ¿Qué hace falta? Yo diría que mayor conocimiento, mayor divulgación sobre las oportunidades que existen a nivel de autoridad. El CNE, en el caso de ustedes en El Salvador, está muy motivado y promoviendo el tema del aprovechamiento de los usos directos de la geotermia. Así que creería yo que es más un tema de identificar a actores interesados en el tema, identificar las zonas en donde podría haber un potencial geotérmico y avanzar, ¿verdad? Pero el trabajo sí se está realizando en El Salvador, existe un potencial muy interesante que puede ser aprovechado. Muchas gracias, Ana Lucía. Randall, pregunta Eduardo. Comentar sobre exposición del señor Zúñiga, que menciona un potencial de 2000 megas en geotermia. Agradecería que me diga cómo y en qué lugar existe ese potencial. Gracias por la consulta. Sí, como yo lo hacía al inicio de la presentación que les mostraba con la primera pregunta, tenemos identificado para alta entalpía alrededor de unos 860 megawatts que pueden ser explotables en las 9 zonas de alta concentración de entalpía del país. Pero para estudios en media y baja entalpía, hemos calculado que el desarrollo del país podría evidenciar hasta 2000 megawatts de energía que podríamos aprovechar. Muchos de los estudios que se han hecho, la problemática que hemos tenido es que se desarrollan dentro de parques nacionales, pero hemos evidenciado palabras también que fueron tocadas aquí por varios de los panelistas, yacimientos que no están a tanta profundidad, que ya podemos hablar de 30 metros, que son parte de ese alto potencial energético que podemos tener. Hay que ser claros de que podemos hablar de potencial energético no únicamente dando la perspectiva de electricidad, sino de terajulios o de unidades físicas que pueden ser aprovechadas en forma de calor y entre otras. Pero el potencial como país, si hablamos de unos 2000 megas para todos los extractos de gradiente de calor natural. Muchísimas gracias, Randall. Gabriel, ¿es posible que a nivel SICA, donde hay representación de todos los países de Centroamérica, se pueda realizar una ley general para el desarrollo
de los recursos geotérmicos de baja entalpía y luego cada país pueda adecuarlo a sus particulares situaciones? ¿Es posible eso? ¿De qué es posible? Definitivamente todo es posible. De hecho, tratamos de hacer una NDC para el sector energía regionalmente. También con GIZ se trabajó algo regional en el tema de geotermia, ¿verdad? Si sería posible, creo que sería interesante también. Eso es algo bueno, Ana Lucía, algo como para poder tener ahí en el radar.